Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Y en la medida, como dice la aspiración de esa alabanza, que nos rendimos a Él, somos más conforme a su imagen, somos más conforme a su voluntad, hermanos, y las cosas son mejor. Y es más fácil que Dios obre en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, amigos, hermanos que hoy están con nosotros. Si hay personas de otras congregaciones, también les damos la más cordial bienvenida. Si tenemos personas que también es la primera ocasión que nos visitan, también nos alegra muchísimo que ustedes estén compartiendo este tiempo con nosotros, y también las personas que siguen esta transmisión. Recientemente acaba de pasar, tenemos 2 veces al año la oportunidad de compartir casi con el 100% de los pastores de la organización. Hay un retiro, bueno, 2 retiros de ayunos al año. Estamos casi toda la semana acá compartiendo ese tiempo, y pues se decidió esta ocasión que la dinámica del ayuno fuera un poco diferente. No solamente era el ayuno, sino que hubo una serie de temas que se estuvieron dando en esos ayunos. Bajo el tema, la temática general era tiempos peligrosos. ¿Cuántos creen que los estamos viviendo? O usted me va a decir, no, si hoy son los tiempos más seguros con Bukele. Pero es que el término es general. Siempre vivimos tiempos peligrosos, donde la fe está siendo puesta a prueba hoy más que nunca, aunque vivimos tiempos de cierta y relativa paz. Y algunas de las temáticas que se dieron ahí fueron el cristiano y la política, la importancia de los valores del matrimonio, que se estuvo hablando de los falsos profetas, se estuvo hablando de los usos que se tiene para bien y para mal la inteligencia artificial, y a su servidor le dieron un tema también. Y me dijeron, pues a vos te corresponde hablar de ser espiritual o ser espiritualista. Y me dieron 3 horas para que hablara del tema. Y yo dije, voy a compartir con los hermanos un poco acerca de eso. No se preocupen, no vamos a compartir 3 horas aquí. Porque algunos dijeron, si yo tengo un montón de cosas que hacer, él como no tiene nada que hacer, ¿verdad? Él como aquí pasa. No, hombre, tranquilos. No puedo abarcar todo lo que vimos ahí, compartimos con los pastores, pero sí unos pocos elementos que nos pueden ayudar muchísimo a nosotros y pensar, porque la idea del sermón es reflexionar. Bueno, si esto se trata de ser espiritual, de no ser espiritual, es una lucha en cada uno de nosotros por lograr ser espirituales cada día y no parecer que somos espirituales, ¿sí? Porque son cosas diferentes. Cuando comenzamos a pensar en todas estas cosas, esto nos hace pensar que uno podría ser creyente, ser cristiano y no ser espiritual. Y cuando uno se pone a pensar todas estas cosas, dice, pues está mero complicado, ¿no? Porque yo voy todos los días al culto, yo voy a una reunión familiar, yo no fallo en los ayunos, y ahora uno podría encontrarse con la realidad. Yo leo mi Biblia y podría uno pensar, ¿verdad? Por lo que yo les estoy diciendo aquí deprisa, que uno puede ser creyente, cristiano, y no necesariamente ser espiritual. Y eso, por eso digo, es algo en que pensar, es algo en que reflexionar, y es un reto cada día para nosotros. Mientras estemos aquí, es un reto, es un desafío de seguirnos perfeccionando hasta llegar a la medida y a la estatura de ese hombre, de esa mujer que Dios quiere que seamos, para gloria de Él y para la bendición de nuestras vidas. Y pensaba, eso es un estado continuo, un desafío continuo de cada uno de nosotros. Vamos a leer la porción que yo les di ahí a los muchachos, base, el libro de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 16 hasta el 25, porque ahí están todos los elementos con los que podemos pensar, bueno, ¿yo por dónde ando? ¿Por dónde voy dirigiendo ahí mi vida? Gálatas 5, del 16 hasta el 25. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. Amén. Y yo lo voy a retomar de la Nueva Traducción Viviente, ahí para no causarles alguna complicación, ahí lo van a pasar en las pantallas. Estoy tratando de ir despacio porque dijo un hermano en un ayuno,
Yo digo, a veces solo a pasear traigo la Biblia, porque cuando los predicadores están ahí al frente, tras que dicen la cita bíblica, comienzan a leer, dijo, yo ni he hallado la cita bíblica. Entonces, por eso dijo él que solo la traía a pasear, ¿verdad? Pero para que la usemos, pues ahí vamos despacito. Gálatas 5:16, ¿lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Señor, dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Damos un salto al 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas. Y ahí lo que ya no podía poner en la lista dice: y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Y, hermano, esto es un parámetro muy bonito. Oiga lo que dice: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y comienza, no está eso a propósito, el amor, porque el amor lo abarca a todo. Si hay amor de Dios en nuestra vida, ya la hicimos, hermano. Porque si el amor de Dios está en nosotros, ahí para allá todo se va a ir dando. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, oiga, y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Dando un contexto un poco veloz de lo que está pasando ahí, es pues que ustedes saben, Pablo viene haciendo una obra que nosotros llamamos en nuestro tiempo una obra evangelística. Ha compartido el evangelio a los Gálatas. Ellos abrazaron el evangelio. ¿Cuál es la riqueza o la verdad del evangelio que nosotros defendemos? Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Él murió y resucitó, está a la diestra del Padre, y todo el que crea en Él, dice San Juan 3:16, es salvo. Fácil, bonito, sencillo. Esa es la verdad, es lo que nosotros defendemos. Entonces es también lo que los Gálatas habían hecho. Habían abrazado la verdad del evangelio y defendían esa verdad. Pero al igual que ellos y nosotros, mire, a veces uno duda. A veces uno, como no está bien cimentado en el terreno del amor y del evangelio y de la palabra de Dios, cualquier cosa lo mueve y en cualquier cosa uno cree. En la medida que uno desconoce más de la palabra, uno cree más a cualquier cosa y uno es convencido de cualquier cosa. Y parece que eso era lo que le estaba pasando a los Gálatas. Habían venido algunos predicadores, lo voy a poner entre comillas porque hoy sobreabundan, hermanos, los predicadores por todas partes y predicadoras, y hay mucha gente hablando de la palabra del Señor, pero no necesariamente enseñando las verdades de la palabra del Señor. Y les habían venido a decir que tenían que circuncidarse si querían ser salvos, como parte de sus enseñanzas. Y otros también les decían que pues no solamente necesitaban circuncidarse, a las mujeres incurrir en un montón de cuestiones de rituales de pureza, sino que otros pues más listos, ¿verdad? Como a San Juan, que lo llevan, y a él que le gusta, estaba de por medio ahí, que dijeron: hombre, si hoy que somos libres en Cristo, ustedes le pueden dar rienda suelta a su vida y a sus bajos deseos, porque es lo que está atacando ahí el apóstol en los versículos que leímos. Pero ya dejó claro él que el que viva así, sin dejarse guiar por el Espíritu Santo, sino dejándose guiar por los deseos de la carne, dice en la Reina Valera, tal persona, él dice, no va a heredar el reino de los cielos. Mire, esas cosas tan fáciles, pero pues era parte de cómo esos pseudo predicadores, pseudo evangelistas, esos pseudo apóstoles que venían
diciendo, no, es que Pablo no es nada, Pablo no es apóstol, venían convenciendo de nuevo a las personas. El apóstol Pablo dice que lo que importa es vivir en el amor de Dios y llevar una vida que le agrade al Señor, sin dar rienda suelta a esa naturaleza pecaminosa. Y vemos pues que esa clase de pensamiento no es nuevo. Y como a mí me dijeron, tenés que hablar, ¿verdad?, de esto de ser espiritual. Hermanos, ¿y qué es ser espiritual? Díganme alguien si otra vez. Hermanos, ser espiritual está relacionado con tener una relación estrecha, una relación fuerte con el Señor. ¿Amén? ¿Por medio de qué? Las cosas básicas que yo les vengo diciendo en los últimos sermones, pero que dan grandes resultados. La oración, la comunión, hermano, eso de la comunión es la armonía, dice el Salmo, no recuerdo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final termina diciendo, ¿por qué? Porque cuando hay armonía, que es comunión, ¿verdad que cuando las cosas están tensas en la casa, ni ganas de llegar a la casa dan? Pero cuando todo está bien, si uno va corriendo uno, porque qué alegría que se siente estar en la casa, qué paz, qué tranquilidad. Pero donde no hay paz, hermano, mira, ya anda dando vueltas, que se haga más tarde para hallar dormido, sea al esposo o a la esposa, o para hallar dormido y a los hijos. Pero dice, miren qué bonito y qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice, porque ahí envía a Dios salvación y vida eterna. Entonces, estos pequeños detalles que estamos diciendo un poco deprisa, la lectura, el estudio de la palabra, el amor que dije al principio, lo va a englobar todo. Si hay amor, la misericordia, la benignidad, la bondad, la capacidad de saber juzgar, de tomar decisiones. Todo eso abarca, hermanos, ser espiritual. ¿Verdad que ya uno se siente, bueno, y que no es ser espiritual, solo es no fallar en el culto, no dormirse en el culto? Esos son cascaritas, esos son pequeños detalles, eso de congregarse. Hay mucho más por hacer. Y que esta espiritualidad afecte real y positivamente pues a mi prójimo. ¿Y a quién cree que afecta si yo soy espiritual? Principalmente afecta primero a los que están en mi casa. Dicen los evangelios, ¿verdad?, que nosotros somos la luz de este mundo y que la luz no está hecha para estar escondida, sino que se pone en alto para que pueda alumbrar a todos y principalmente, dice, o en primer lugar, a los que están en casa. Entonces comienza a afectar positivamente a mi esposa, en mi caso, a mi hija y las personas con las que yo me relaciono, que no solamente comienzan a decir, ve este hermano, qué cultero es, todos los días está en el culto, sino que comienzan a ver que el amor, que la misericordia, que la bondad de Dios es algo real en mi vida, en la medida que yo me relaciono con ellos. Y cuando se equivocan, yo no soy el primero en responder, en actuar de una mala manera, sino que tengo una actitud diferente, porque yo también me he equivocado y he disfrutado el amor de Dios, el perdón de Dios, y ahora yo se lo transmito a otra persona. Entonces eso tiene que ver con ser espiritual. Y la gente no solamente dice, no, si el hermano, yo veo, sé que es cristiano porque anda con la camisa manga larga y tiene una Biblia bien bonita. No, sino porque hay una vivencia, hay un estilo de vida que se modela, hay actitudes, hay un comportamiento que invita a las personas a querer ser partícipes también de ese amor. Entonces afecta positivamente a las personas, a mi prójimo. Es haber logrado, y esto lo dice nuestro pastor general, ¿verdad?, un desequilibrio entre el espíritu o la parte espiritual y la carne, para hacernos la idea de una balanza, ¿verdad? Que cuando uno logra ser espiritual por la relación con Dios, uno no puede decir, ¿y cómo está en su relación con Dios? Mitad y mitad, hermano, ahí vamos. No, pues no puede ser mitad y mitad. No puede decir uno, siempre usamos ese término, más o menos, dice uno. Pues sí, pero al final no es nada, ¿eh? Uno está como cantinfleando porque dice, es más o menos, como que eso va para allá y va para acá. Pero no, en la idea de la balanza es que tu relación con Dios, que lo espiritual comience a pesar más, de tal manera que el Espíritu de Dios, dice Efesios el capítulo 3, ahí por el 18 al 19, que Pablo está orando hasta que dice que seamos llenos de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. A lo mejor seguimos retomando esto después.
Él está diciendo, hasta que yo estoy orando por todos ustedes, dice el apóstol Pablo, hasta que ustedes sean llenos de la plenitud de Cristo, es hasta que ustedes sean dominados completamente por el amor y el poder de Cristo y de su Espíritu. Cuando ustedes sean dominados y llenos de esto, entonces lo que yo estoy diciendo en esa idea de la balanza, en la relación con Dios, lo espiritual va a pesar más. Y eso es lo que va a dominar, y eso es lo que va a controlar nuestras vidas. Y cuando eso controle nuestras vidas, hermano, entonces las cosas van a ir bien. Eso es fácil, eso es sencillo. Pero si dejamos que la naturaleza de la que ya fuimos rescatados, nuestra vana manera de vivir sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, si dejamos que otra vez esa naturaleza comience a aflorar y a pesar más y a dominar, pues tarde o temprano las cosas no van a ir de la mejor manera. Veamos algunos detalles. El Señor, pues para introducirnos en el tema, ¿verdad? Un poco, en el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo, Dios le habló a Moisés. Le dijo, voy a descender al monte Sinaí para que la gente te crea que yo estoy hablando contigo, que yo los estoy dirigiendo, y yo les voy a dar instrucciones a todos ustedes. Santifíquense y yo voy a descender. Y ustedes conocen los capítulos, el monte dice que se estremecía, que temblaba, había una ley de que nadie traspasara los límites que Dios había establecido, y Moisés dice que entró en la oscuridad a hablar con el Señor. Y el Señor le dio lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y uno de esos mandamientos dice que nadie se iba a hacer ninguna figura de Dios, de lo que estaba en el cielo, en la tierra, en el mar, en ninguna parte. Hermanos, porque no hay nada que pueda representar la grandeza, el poder y lo que Dios es. Siempre que tratemos de expresarlo, de decirlo, y más de hacer una imagen, una semejanza de lo que Dios es, nos vamos a quedar cortos. Entonces el pueblo lidiaba de cierta manera con eso. Se recuerdan que en cierta ocasión que Moisés subió, así como es uno de desesperado, ¿verdad? Dijeron los israelitas, Moisés a saber si ya se murió, a saber si ya se fue, ¿para dónde se fue? Hagámonos algo pues que aquí que nos dirija. Y no se recuerdan qué rápido hicieron un becerro de oro. Que Aarón dijo, no, cuando ya lo regañaron, es que la gente me dio un montón de piezas de oro y lo movimos ahí y salió un becerro. Las cosas son de dar risa. Pero el Señor estaba diciendo ahí, Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Es un mandamiento que se mantiene vigente hasta nuestros días, porque, hermanos, Dios es así, Él es eterno, entendemos, es el principio y fin de todas las cosas, porque Él es inmutable. Estamos hablando de los atributos de Dios que de alguna manera tratamos de entender porque no lo vemos, pero sabemos que Dios es así. Su naturaleza, su carácter no cambian. Es omnipresente. Oiga, qué bonito. Está en todas partes, hermano. ¿Verdad que a veces uno especula y le gustaría estar en todas partes al mismo tiempo? O sea, eso es interesante. No que pueda ir y venir, sino que Dios ya está, Él en todas partes. Es otro de sus atributos. Oiga, es omnisciente. Y hermano, y si usted pudiera escuchar y pudiera saber lo que está pensando su prójimo, su hermano, su hermana, no metería eso en grandes problemas, ¿verdad? Pero Él es omnisciente. Él posee el conocimiento total de todas las cosas, lo sabe todo. Él mismo es el conocimiento y es la ciencia. Él es trascendente, por eso no se le puede asemejar a nada, porque Él está por encima de todas las cosas y sobre todas las cosas. Y por eso Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Hay una referencia ahí, por eso un becerro de oro, un águila, una serpiente no puede representar la grandeza del Señor. Segundo libro de Reyes, el capítulo 18, el versículo 4, dice que Ezequías, entre las reformas que él comenzó a hacer, dice que destruyó la serpiente que Moisés había dejado. No sé si se recuerdan la historia, porque ya pasamos por esos libros. Porque ese Nebustán, como le llamó, ¿verdad? Ya la gente le estaba rindiendo incienso. Ya era una manera en que la gente decía, no, aquí está Dios, porque Él nos salvó en el desierto. Ahí no estaba Dios. Dios está en todas partes. Y en el Nuevo Testamento se tiene la concepción que usted es templo y morada de Dios, de su Espíritu. Amén.
Entonces, todas estas cosas de por medio. El Señor le dijo, miren, yo les he hablado, pero ustedes no me han visto. Y yo pensaba entonces, ¿qué es eso de ser espiritual? Pues le sigo preguntando. Y resonaba una palabra en mi mente, que es la piedad. Ser piadoso tiene que ver con ser espiritual. Es una palabra que usted se la va a encontrar ahí en el Nuevo Testamento y en muchos lugares en la Escritura. La persona que es piadosa es aquel que siente devoción por las cosas espirituales, que siente un deseo ferviente por hacer la voluntad de Dios. ¿Se siente usted así? Dice, no hombre, vamos a ir a la iglesia porque nos vamos a encontrar con el Señor. Vamos a ir a adorar al Señor. No perdamos más el tiempo aquí, apaguen ya esa tele y vámonos temprano, que siento un deseo de estar en la casa del Señor. Eso es un poco ser piadoso, eso es por decir algo. Siente ese deseo usted, ¿verdad? O dice, no, espérense que termine un capítulo más y alcanzamos a llegar a la prédica. Con solo que lleguemos a escuchar los anuncios, dicen, está bien. Dice, al final esto es la cosa de cada quien. Pero yo pensaba, bueno, entonces es ser piadoso. Es tratar de ser espiritual, luchar por ser espirituales, experimentar transformación continua en nuestros corazones. Ya lo dije, el término ahí técnico es Eusebia. Y si a usted le pusieron Eusebia, usted le pusieron piedad, le pusieron un gran nombre, un tremendo nombre que le pusieron, por todo lo que eso implica, por todo lo que eso significa. La devoción al Señor, oiga, la dedicación a las cosas de Dios, la piedad. No son actos externos maquillados para proyectar algo que no se es, sino que la piedad es genuina en su relación con Dios. Como alguien que puede decir, no, es que él o ella, así como usted ve que es aquí en la iglesia, así es allá donde estudia. Y así como es allá donde estudia, así es allá donde trabaja. Y así como es donde trabaja, así es también en su casa. Eso habla bien de esa persona, que esa persona es genuina, que donde quiera que vaya, donde quiera que esté, es la misma persona, es calidad de persona. Es una persona honesta, es una persona prudente en sus palabras, es una persona que es recatada, que no cae en provocación. Eso es ser piadoso, tener el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Hermanos, porque algunos de nosotros, gracias a Dios que no andamos armados, ¿verdad? Ni machete, ni bate de béisbol, ni arma, porque algunos de nosotros no somos la bulla, puro Pedro. Si un arrebato usted saca su cuerpo mojoso que anda ahí. ¿Y qué pasa? Pues le pega un planazo ahí en el carro al otro. Ese no es piadoso. El piadoso respira hondo y se contiene y evita los problemas. Eso es ser espiritual, eso es ser piadoso. O sea, actúa de una manera completamente diferente. El Señor Jesús criticó a los fariseos de su tiempo, el capítulo 23 del libro de San Mateo, y le dijo, miren a todas las personas que lo escuchaban. Ellos, dice, pues la base de sus enseñanzas es la palabra de Dios, es la ley de Moisés, dijo, es la cátedra de Moisés. Y eso es bueno, dijo, porque la base de sus enseñanzas son las correctas. Por lo tanto, hagan todo lo que ellos les dicen. Fíjense cómo es esto, porque ellos les dan buenos consejos a ustedes. Vea qué tremendo es esto. Por eso uno puede ser creyente, uno puede ser cristiano y no ser espiritual. Porque ellos, dijo, le dan buenos consejos a ustedes que los van a acercar a Dios, pero no vivan como ellos viven, porque ellos, todos los consejos que le dan a ustedes, no ponen en práctica ninguno de esos consejos. Y ahí puede despegar y comenzar a decir todo, ¿verdad? Porque ponen cargas pesadas, porque le cierran el reino de los cielos a las personas que quieren entrar. Y a veces uno precisamente hace esto, ¿verdad? Usted no puede, por esto. Y el Señor solo necesita que uno crea en Él, que uno se reconozca pecador, que abra su corazón y el Señor lo perdona. Uno es el que no puede perdonar, pero el Señor te perdonó. Y eso abre la puerta. Entonces los fariseos estaban un poco así. No, vos no podés. Y dice el Señor, ustedes le cierran la puerta a los que quieren entrar, ni entran ustedes tampoco, dice. Esto es algo feo, ¿verdad? Dice, ellos le dicen, ustedes no pueden, pero ellos
tampoco, que tenían la interpretación correcta, dejaban entrar. Pero sí gustaba que la gente le dijera, y la gente los tenía en una autoestima. Y vuelvo y repito, uno puede ser creyente, uno puede ser cristiano, uno puede estar aquí y no ser espiritual y no ser piadoso. Pero ese es el desafío, eso es lo que vamos, ¿verdad? Es lograr de verdad alcanzar la piedad. Es una búsqueda espiritual que surge de un corazón que experimenta continua transformación. Es una búsqueda intensa, dice, para tratar de ser como Dios en lo que concierne a sus atributos que Él nos comunica. Ya hablé de los atributos del Señor, que eso nunca nos lo puede comunicar, ¿verdad? Porque usted y yo ya quisiéramos que nos diera un poco de eternidad, que nos diera un poco de omnisciencia, de omnipoder, pero hiciéramos destrozos con esas cosas. Pero sí nos comunica otras cosas que podemos entender de cierta manera: su santidad, su justicia, su bondad, su amor, su misericordia, su gracia, su paz. Aunque siempre está la concepción de que Dios está ahí como lejano. Y a lo mejor en el Antiguo Testamento se preguntaban, bueno, ¿y cómo seguirlo? El apóstol Pablo, pasando al Nuevo Testamento, en algún momento dice: sean imitadores de mí, como yo, dijo, lo soy de Jesucristo. Fíjese que a diferencia de los antiguos, hermanos, nosotros tenemos un privilegio y un desafío mucho más grande. Porque nuestros antiguos, primero, unos poquitos tenían acceso a porciones de las Escrituras, ¿no? Cuando a veces pensamos que alguno leía porciones del Antiguo Testamento, pensamos que andaban media Biblia, así como nosotros. No, eran porciones, y eso era un privilegio para algunas personas. Y si habían algunos rollos, se leían en las sinagogas, hermanos. Pero nosotros, vuelvo y repito, tenemos un privilegio grande y una gran responsabilidad. Porque nosotros no solo tenemos porciones de la Escritura, sino que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es la revelación de Dios y del plan de salvación para la humanidad. Y no solamente tenemos una Biblia, sino que algunos de nosotros tenemos 2, 3, 4, aunque no sabemos dónde están a veces en la casa, pero están. Nos falta que las leemos, que las estudiemos, que lo practiquemos, ¿verdad? Son cosas diferentes, hermanos, pero es un gran privilegio. Porque esta gente tenía toda esa conceptualización. Hermanos, el Antiguo Testamento también hablaba de Dios, hablaba de su Hijo Jesucristo, hablaba del Mesías, de que un día iba a venir. Y ese es un detalle bonito para nosotros, porque el Señor ya vino y ya se fue y nos dio su Espíritu Santo, que nos ayuda. Fíjense que nosotros, yo pensaba hace un rato mientras estaba sentado ahí, que nosotros estamos repletos de ayudas. Cuando leemos el Salmo 119, en el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Una gran ayuda, porque está ahí la revelación completa. Ya con lo que hay ahí, o uno se salva o se condena, o hace bien las cosas o las hace mal. Y tenemos el Espíritu de Dios también, que dice la Escritura que gime por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros mismos a veces no sabemos qué pedir, cómo dirigir nuestra vida, pero Él nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos, estamos repletos de ayudas. Y dije, el Señor se fue y dijo también que un día iba a venir. Amén. Y esa es otra verdad que nosotros defendemos. El libro de Lucas, el capítulo 4, el verso 16-20. Vino a Nazaret, había llegado a la sinagoga donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Lucas 4, del 16 al 20. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado. Oiga, ¿cuál es la actitud del Señor? ¿Para qué ha venido? ¿Para qué lo ha enviado? El Espíritu del Señor está sobre mí. Ya dije hace un momento que también nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu de Dios. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Eso habla de la proclamación, de la importancia de hablar del Evangelio, de compartir, de ministrar a otros el Evangelio. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro. Y toda la gente estaba con los ojos fijos en él. ¿Recuerdan lo que dicen los evangelios? Porque él siempre hablaba y enseñaba como quien tiene autoridad y no como el resto de fariseos. Y toda la gente estaba boquiabierta. Y a mí, cuando pienso en estas cosas, me da una sonrisa y me alegra, porque el Señor acaba de decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, mi Padre me ha enviado, me ha ungido para hacer esto, esto, esto y esto. Enrolló el libro, se lo dio y dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes estas cosas. O sea, eso que ustedes estaban esperando hace mucho tiempo atrás, hoy se ha cumplido, hermanos. Y qué privilegio más grande de las personas que estuvieron ahí, de todas las personas que en la vida del ministerio público de Jesús tuvieron la oportunidad de verlo, de hablarlo, de disfrutar de algunas de las cosas que él enseñaba o de los milagros que él hacía. Hermanos, es un privilegio grande. Y precisamente él está haciendo todas las cosas de las que venimos hablando nosotros aquí deprisa. Y estamos diciendo cómo deberíamos de conducir nuestra vida. Si de verdad queremos ser espirituales, si de verdad queremos agradar al Señor. Años después de la muerte del Señor, de la resurrección y de la ascensión a los cielos, hermano, aparece en la historia un tal, o a ver si ustedes se acuerdan, un tal Saulo de Tarso. ¿Lo conocen? ¿Sí? Y este Saulo, voy dando grandes saltos, ¿verdad?, en la historia bíblica, pero ahí está todito. Y este tal Saulo, dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, que él respiraba amenazas de muerte, ¿verdad?, contra lo que ahora nosotros decimos los primeros cristianos, contra los del camino. E iba para Damasco con la autoridad que le habían dado del templo para, si hallaba gente, apresarla y llevarla, y mucha de esa gente moría. Pero mientras iba para Damasco, cayó a tierra y quedó ciego. Y dijo, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy, le dijo, ese es el que vos andas persiguiendo. Y conocemos la historia, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entró allá por la calle de la derecha y el Señor se le reveló a un tal Ananías. Y le dijo, Ananías, anda allá por la calle que se llama la derecha y anda a orar por un tal Saulo de Tarso que está ahí, que él está orando y está ayunando. Y le dijo, Señor, pero si este es el que nos anda matando, si este es el que nos anda persiguiendo, anda, le dijo el Señor, porque este es un instrumento útil para mí y yo le voy a demostrar todo lo que él tiene que padecer por causa de mi nombre. Y ahí comienza toda la historia de Pablo, él convertido en Pablo con una actitud completamente diferente. Y ustedes saben que se le atribuyen en muchísimos escritos del Nuevo Testamento que si él no pide audiencia para ir a Roma y después lo matan allá, hermanos, si el Señor lo deja que viva una década más, a saber cuántas cartas más hubiera escrito. Supiéramos muchas otras cosas más del apóstol Pablo, pero él tuvo una comprensión de lo que yo les vengo diciendo en estos últimos minutos acerca de Dios, acerca de su Hijo Jesucristo, acerca de su Espíritu, acerca de lo que significa en nuestros tiempos ser cristiano, que aún Pedro decía, es que algunas de las cosas que el hermano Pablo escribe son mero complicadas de entenderlas, pero era la comprensión que este hombre tenía de lo que Dios era y está ahí en las Escrituras. Y entonces en uno de esos sus escritos que tiene ahí, ¿verdad?, en la carta a los Colosenses, el capítulo 1, el versículo 15, en la comprensión del apóstol Pablo, él dice algo interesante para nosotros. Él, dice el versículo, está hablando de Cristo. Habría que leer todo el contexto. Él dice, es la imagen visible del Dios invisible. ¿Me sigue hasta ahí? El primogénito de toda la creación, dice. En otra versión, nadie puede ver a Dios. ¿O lo hemos visto? No lo hemos visto, ¿verdad? Tenemos la idea de que este cuerpo, hermano, no está preparado para resistir la sola presencia de Dios. Hasta que recibamos un cuerpo transformado, vamos a estar y le vamos a ver cara a cara como Él es. Nadie puede ver a Dios,
Pero Cristo, o sea, Jesucristo es Dios, dice, en esa forma visible, en la forma que podemos verlo, que podemos entenderlo. Él existe, dice, para hablar de su preexistencia. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de todas las cosas. Lo que el apóstol está diciendo, mire, esa forma de vida que yo les vengo diciendo en los últimos minutos está reflejada en nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible que no podíamos ver. Ahora todas estas cosas, todos estos elementos, todas estas cualidades, toda esta forma de ser, de vivir, la vemos reflejada en su Hijo Jesucristo. Y podríamos hablar mucho de los detalles de los evangelios, de su vida, de su devoción, de su actitud para con las personas. El mismo Jesús viene a decir: yo no he venido a buscar a los que están sanos, porque esos no tienen necesidad de médicos, sino que he venido a buscar a los enfermos. Era criticado Jesús porque pues los fariseos y la gente de su tiempo que conocía mucho la Escritura, pues ellos se codeaban solo con la gente que nosotros consideramos poderosa, con la gente pudiente. Y el Señor era criticado porque decían: este solo con prostitutas, con gente maleante, con gente desposeída, con gente fraudulenta, con esa se reúne. Pues por eso el Señor dice: es que los sanos, los que creen que estén sanos, no tienen necesidad de médico. Yo he venido a sanar, a salvar, a buscar aquello que se había perdido. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser espirituales, ¿a dónde cree que tiene que estar nuestra mirada? En nuestro Señor Jesucristo, en su forma de vida, en su actitud, en cómo conducía las cosas. Y Él dijo también: miren, es necesario que yo me vaya, dijo, para que cuando yo me vaya, venga el Espíritu Santo. Y de ahí es donde retomamos la lectura que hicimos. Porque cuando Pablo escribe todas estas cosas, estando por sentado, ya lo que yo les dije en estos 40 minutos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No sé si me ha seguido hasta ahí. Y es lo que está diciendo el apóstol. Ahora, dije hace unos 10 minutos, estamos llenos de ayudas. O sea, el Espíritu que nos capacita para poder ser espirituales, para poder obrar de la manera correcta. Y es lo que dicen los versículos. Dejen, hermanos, que el Espíritu, oiga, guíe sus vidas. También el Señor dijo en los evangelios, porque aquí está diciendo de dejarse guiar. Fíjese que nosotros confiamos en el doctor. Si el doctor le dice: mire, mañana no coma esas pastillas, póngase de cabeza y se las toma con Coca-Cola, usted y yo le hacemos caso al doctor, porque no, así me curo, dice uno, ¿sí o no? ¿Y por qué le confiamos toda nuestra vida a Él y no se la confiamos al Señor y no se la confiamos a su Espíritu Santo? ¿No se ha puesto a pensar que son cosas sencillas, son cosas básicas? Le confiamos a los aparatos que dicen: cruce aquí, suba por aquí, baje por aquí, ya se perdió, dice, dé la vuelta y siga. Y le confiamos todo. ¿Por qué no confiarle la dirección de nuestra vida al Espíritu Santo? Y si nos perdemos, va a ser solo ganar, ganar. Para que, hermanos, de verdad logremos ser espirituales, que la luz de Cristo brille en nuestra vida. Dice: si logramos ser espirituales de verdad, no nos vamos a dejar guiar, dice, por nuestra naturaleza pecaminosa que está ahí. Decía algo nuestro pastor general ahí hoy que estuvimos en el retiro, compartiendo todas esas cosas, que nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza carnal, hermanos, es como a veces uno dice, llega a visitar a alguien y tiene, hermanos, un perro que es bravo, y pues a usted no le ladra, usted no lo quiere morder porque usted, toda su familia lo conoce, ¿eh? Y dice: pase que no muerde, dice, y usted dice: ay, si esa cadena se pita, se ve como que ya se va a reventar, dice uno, y ya siente que lo muerde el animal. Entonces, hablando en esa figura, nuestra naturaleza caída es como un animal de esos fieros, bravos, que, hermanos, que debe estar amarrado con candado y con todo lo que sea. ¿Cómo se logra eso? Ya dijimos, creando un desequilibrio entre lo espiritual y la carne, dejando que Dios dirija nuestra vida. Cada vez que usted se deja guiar por el Espíritu Santo, que es lo que está diciendo Pablo hoy, cada vez que usted le hace caso al Espíritu Santo, hace lo correcto, hace lo justo, hace lo agradable, y eso también los demás pueden verlo y vivirlo y disfrutarlo, eso pesa más, y eso como que le haga otro nudo a la naturaleza
caída. Es como que le hago otro nudo. Mire, entre más sujeta esté, hermanos, es difícil que aflore. Pero cuando uno anda ahí, uno dice, no, si yo suelto, lo mantengo, si no hace nada, dice uno. Cuando uno menos siente, esa naturaleza aflora. Esa naturaleza aflora y ya dije, ¿verdad? Uno puede estar acá. Uno puede estar en todos los cultos. Uno puede estar en todos los ayunos. Uno puede ser muy orador y no lograr ser espiritual, que es el reto y es el desafío. Entonces dice, déjense guiar por el Espíritu para que esa naturaleza esté ahí, esté controlada. Porque dice que en esa figura hay una lucha constante entre lo que uno quiere hacer para el Señor y la naturaleza y el mundo y Satanás y todo que también está ahí empujando, tratando de apartarte. Dice que cuando uno se deja dominar por la naturaleza, hermano, está ahí. Mire, una persona puede perseverar en una iglesia, puede desempeñar un liderazgo en una iglesia, pero todo lo que se ve en ella, lo que la gente ve en ella, son todas estas cosas que ahí menciona el escritor de la naturaleza caída. No sé si me doy a entender en lo que le estoy diciendo, ¿no? Puede tenerse en alta estima a la persona, pero lo que uno ve, pues es como que pase por ahí, usted ve un árbol y dice, qué mangos más bonitos, más buenos ahí. Agarra un mango y cuando le pega una mordida está engusanado, está arruinado y se ve eso delicioso. Pues así es no ser espiritual. Que cuando la gente ve y gusta, cuando la gente quiere venir, quiere estar, ser parte, y cuando prueba el fruto, no, hombre, es algo amargo, es algo desagradable, es algo que está podrido. Por eso digo, soy repetitivo, podríamos estar aquí, podríamos tener años de perseverar aquí y decir, no, si es el hermano, la hermana es cristiano de tercera, de cuarta generación, esa gente son cristianos todos, y no ser realmente espirituales. Porque cuando la gente prueba la clase de evangelio que nosotros vivimos, es un evangelio sin sabor, es un evangelio amargo, que está engusanado, que no tiene frutos verdaderamente. Y ahí se menciona todo. Pero en cambio, y este es el reto y el desafío de nosotros, hermano, el fruto del Espíritu, o sea, lo que va a producir si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, ahí está, ¿verdad? Que sería un sermón para cada una de esas palabras. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la benignidad, hermanos, una actitud diferente. ¿Cómo reacciona usted ante las más mínimas cosas? Recuerdo que íbamos como a tercer grado, creo, tercero, cuarto. De los pocos compañeros que recuerdo, hay uno que se llama Luciano. Por ahí me lo he encontrado, tengo unos 6 meses quizás de no verlo. Pero en esa época, cuando yo era un pequeño, pues no era común andar así. Yo tengo como 25 años de hacerme el mismo corte de cabello, porque pues no me peino, así es más fácil. No me peino. Entonces, pero en esa época era mero raro ver a la gente pelona, pues bien pelona. Y de repente un día llegó Luciano y llegó pelón. ¿Y saben por qué me acuerdo de Luciano? Porque a Luciano le gustaba a mi hermana mayor, Merari. Por eso se llama así mi hija, Merari. Y una vez llegó yo, Luciano, y le dijo a mi mamá, usted es Luciano. Le dijo, y le pegó su regañada ahí a Luciano. Por eso me acuerdo de Luciano. Lo que le quiero decir es, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo resolvemos las cosas? ¿Somos esa gente que es explosiva? ¿Somos esa gente que no se le puede decir nada? ¿Somos esa gente que no admite opinión, que no admite consejo? Entonces no somos espirituales. Somos creyentes, somos cristianos, pero no somos espirituales. Somos esa gente que es el primero en reaccionar, el primero en pelear. Entonces no somos espirituales. Entonces este Luciano apareció pelón. ¿Y sabe por qué lo habían peloneado? Porque quebró un vaso de vidrio en su casa. Entonces vino la mamá y la enojada lo peloneó. Y a saber si la mamá era cristiana, a saber si era diaconisa en alguna iglesia hoy. Es lo que le digo. O sea, a veces vivimos una vida así. Vivimos un desastre de vida que nadie conoce, pero proyectamos acá en la iglesia un estilo de vida, de espiritualidad, que no es real, que no es cierto. Pero el reto, el desafío de nosotros, si es que hemos vivido así o estamos viviendo de esa manera,
es que salgamos de ahí y nos dejemos guiar por el Espíritu del Señor. Y entonces, hermanos, vamos a lograr ser verdaderamente espirituales. Finalizo leyendo lo que dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 18. Eso es cuando de verdad dejamos que la palabra venga, que nos transforme, cuando podemos decir, sí es cierto, yo me estoy equivocando. Hermanos, en la relación de esposos, ¿verdad que nadie quiere dar su brazo a torcer? ¿O solo a mí me pasa? O usted dice, cállese hermanos, que yo soy perfecto, yo no me equivoco. Que a veces uno es el que más se equivoca. Y cuando viene otro, la pareja, y le dice, mira, te equivocaste. Lo que estás haciendo, pensalo bien, fulano. Es verdad que a veces cuesta. Miren, pero qué bonito es. Y después poder decir, gracias, tenés razón. Eso es ser espiritual. ¿No es acaso lo que Moisés hizo? Moisés era el hombre que Dios llamó, ¿sí o no? Le dijo, mira, anda, que vos vas a ser mi instrumento y voy a liberar a mi pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo. Y ya cuando andaban allá en el desierto, eran cantidad de personas a diario, desde la mañana hasta la noche, y Moisés no terminaba de hablar con la gente, de aconsejarla, de tratar de resolverle los problemas. Y llegó Jetro con la familia de Moisés y le dijo, ¿qué estás haciendo? Es que le dijo, yo soy juez en Israel. Yo soy el juez de Israel y la gente viene a mí y yo les ayudo en los conflictos y en los problemas que tienen. ¿Y qué le dijo Jetro? Mira, está bien lo que estás haciendo, pero si seguís haciéndolo de esa manera, se van a morir todos ustedes y no van a llegar hasta la tierra prometida, hasta donde Dios quiere llevarlos. Nombrale, dice, personas que se encarguen de 1000, de 100, de 50, de 10, para que las cosas que sean sencillas de resolver, ellos te ayuden y las resuelvan. Y aquellas cosas que sean difíciles, entonces que te las traigan a vos. Y vos las resolvés y así van a llegar más rápido hasta donde el Señor quiere llevarlos. ¿Y cuál fue la actitud? Mira, disculpa, porque a veces nos ponemos a medir. ¿Y vos cuál es tu privilegio en la iglesia para que me estés dando ese consejo? ¿Vos qué cargo tenés para que me estés hablando así? ¿Y vos quién sos? Que no ves que yo soy el fulano de tal, el líder tal. ¿Verdad que no le salió así? No se puede decir, mira, aquí el ungido del Señor soy yo, no vos, Jetro. No, sino, sabe que la Escritura dice una cualidad de Moisés que nosotros no perdemos nada en tratar de imitar, que ese tipo era manso, dice la Escritura. Era un tipo pacífico, más dice que cualquiera sobre la tierra. ¿Y qué fue lo que dijo? Tenés razón, y no es lo que comenzó a hacer, pues. Poner en práctica un consejo que se le había dado. Y en esa medida, hermano, en la medida que dejamos que estas cosas pasen en nuestra vida para bien y la gente pueda verlas, pueda ver que ese amor, cuando uno ¿cómo sabe nuestra esposa que la amamos? Pues está mero raro, ¿verdad? Que si le preguntaran a la esposa, ¿y usted cómo sabe que el hermano Elías la ama? Es que dice Corintios 13 que el amor es así. ¿Verdad que es mero raro que se ponga a citar la Escritura? Sería mero raro, porque esa sería una forma conceptual y no vivencial de saber cómo es el amor. Y le va a decir, porque es así, porque me entiende, porque es paciente, porque allá cuando pasa un cometa es cariñoso y todas cosas. Diría entonces, por eso ella entiende, ella sabe. Porque allá dice, cada 10 aniversarios me llevo un ramo de rosa. Pues, entendería, eso es amor, ¿me entiende? No, si ella dice, no, es que Corintios 13 dice que el amor es así, es así. No, ella lo sabe que la amo por la forma que yo lo trato y viceversa. Yo sé que ella me ama por la forma en que ella me trata. Y así los hijos y así en las relaciones con los hermanos en Cristo. Pero en la medida entonces que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, nos vamos más pareciendo a nuestro Señor Jesucristo en su vida, en sus actitudes. Y eso demuestra, hermanos, que somos espirituales. Finalizo. Dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 18. Por eso, todos nosotros, yo lo he cortado acá, somos, oiga, como un espejo. Hermano, esto me da a mí un poco de escalofrío. Oiga lo que está diciendo el apóstol. Somos como un espejo, oiga, que refleja
la gloria del Señor. Por eso es delicado lo que la gente ve en nosotros cuando nos ve. Y ese es el desafío. Por eso todos nosotros, dice, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Oiga, y vamos transformándonos en su imagen misma. Porque cada vez, oiga, en la medida que dejamos que esto ocurra, porque cada vez tenemos más de su gloria, dice, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Que el Señor me les bendiga, hermanos, hermanas. Y el reto está ahí, que pasemos de ser creyentes, que pasemos de ser cristianos y también que comencemos a ser espirituales. Y entonces eso, hermano, va a beneficiar mucho, no solo nuestra vida, sino la labor evangelística que nosotros estamos haciendo. Antes de pasar a los anuncios, si hay personas entre nosotros que no tienen al Señor en su corazón, ese es el primer paso en un acercamiento genuino de querer ser cada vez más a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Ese es el primer paso, entregar nuestro corazón al Señor y venir a ser la morada de su Espíritu. Y si Él está ahí, hermanos, Él va a comenzar a poner orden, Él va a comenzar a tomar control y va a sacar de nosotros la mejor versión. Si hay alguien que se ha alejado en este caminar, hermanos, nosotros sabemos, la Escritura dice, un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Si no lo hay, hermanos, vamos ya a los anuncios. Decirles, pues, hoy a la 1:45 de la tarde tenemos reunión de jóvenes. Quiero felicitar a todos los padres, quiero felicitar a todos los muchachos que a lo largo, ¿verdad?, de esta actividad que recientemente finalizó, el Festival de la Biblia, ellos estuvieron participando. Fue una experiencia muy bonita. Así que yo le animo que usted también pueda ser partícipes de esto a su